Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Así que le mandamos un saludo a los hermanos que están alrededor del mundo, el grupo que todos los domingos se une a nosotros allá en San Miguel, El Salvador, Centroamérica, en la casa de mi mamá. Ya pronto la Academia de Jesucristo estará con todo, ya pronto, a días, meses estamos para que ya se instale todo allá y puedan pues venir los amigos y amigas que quieran reunirse los domingos a las 9 y a las 11, yo sé que allá es más temprano, para escuchar la gloriosa palabra de nuestro Dios. Allá en Cuscatlán también, San Vicente, en La Libertad, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en México. Tenemos un buen grupo de hermanos y hermanas. Según las estadísticas, la mayor parte están en México. Las personas que se unen a nosotros, y en Estados Unidos, claro, también, y en muchos países. Es impresionante y eso me emociona ver cómo Dios nos une por medio de lo que es la tecnología. ¿Encontró Lucas, hermanas y hermanos? Capítulo 2, versículo 41 en adelante. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia, diga conmigo: la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Jesús salva, justifica, redime. ¿Qué más? Santifica. Santifica, dígalo conmigo. Preserva y glorifica. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que te glorifiques en este mensaje de esta ocasión, que tu palabra llegue, Dios, a nuestra alma, que podamos ser nutridos. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene los nutrientes espirituales, emocionales, intelectual, todo Dios lo tiene, está completa. Y te pido esa gracia, Señor, para exponer y también esa gracia para recibir tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Versículo 41 y 42 de Lucas 2 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús en casa. Ese es el título de este mensaje, de esta hermosa ocasión. Jesús en casa. El texto que nosotros acabamos de tomar, hermanas y hermanos, desde el versículo 41 hasta el versículo 52, nos presenta ese relato histórico de un momento donde dice que Jesús ya está en la edad de 12 años. Y el contexto nos dice también la costumbre de Israel, y nosotros no somos ajenos a ese conocimiento, ya lo hemos estudiado. Todos los años damos una conferencia o dos acerca de la Pascua. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos de qué se trata, pero es necesario recordarlo. La Pascua, hermanas y hermanos, para los hebreos significa, la salida es un recordatorio donde ellos recuerdan la salida de Egipto, la liberación de Egipto. Y todos los años los judíos celebran la Pascua, es parte de su cultura. Nosotros en otro tiempo, cuando no conocíamos a Jesús, no éramos parte de esta celebración. Pero cuando Cristo viene, Cristo celebró la última cena o la última Pascua antes de la crucifixión, un día antes, porque esta Pascua también en el libro de Éxodo capítulo 12 apunta, ese Cordero Pascual apunta a la venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista
nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se venía sacrificando en esos rituales en el templo apuntaba a Cristo. Pero este no es el Cordero de la familia que preparaba cada hombre o cada persona en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados, para de esa forma apaciguar la ira de Dios, sino que este es el Cordero de Dios. El Cordero que se ofrecía en el tabernáculo, en el Yom Kippur, ese día del perdón del pecado de Israel. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con la sangre del Cordero al lugar santísimo y ahí la derramaba en el arca del pacto. Ahí la ponía. Ahí estaba, estaba un propiciatorio donde sacrificaban, donde ponían la sangre, y al lado estaba pues los demás utensilios en el tabernáculo. Así que ahí se ponía la sangre que representaba la muerte vicaria, la muerte sustituta de aquel Cordero, y apuntaba a Cristo. Hermanas y hermanos, cuando viene Cristo se cumple. El Cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Inmolar quiere decir que fue sacrificado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él planificó el plan de redención. Y la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, nos explica de ese plan eterno de redención de nuestro Padre Celestial, de ese plan de salvación, de reconciliación por medio de Jesucristo. Así que la Biblia nos muestra ese guión como una película maravillosa, eterna, una obra completa de Dios, soberana, donde el hombre es un receptor de la gracia de Dios. Participa el hombre, pero ninguna gloria, nada, ni un punto de nada se lleva el hombre de gloria, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Padre Celestial, porque Él lo hace todo, según las Sagradas Escrituras. Bueno, nosotros estamos en esa postura ahora cuando llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, nos habla de que Jesús, como todo judío, estaba en la casa de Dios. Y hermanas y hermanos, es un gozo estar en casa, estar en el templo. El Señor dice en el Salmo 84, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mire, esto es maravilloso. Yo siempre lo digo que el templo, la iglesia local es un medio de gracia, y todos los pastores, los eruditos, todos los exponentes, y la misma Biblia lo presenta, que es una bendición tener un lugar como este donde se adora a Dios, donde se escucha su palabra. Pero muchas veces, hermanas y hermanos, no le sacamos provecho. Sin embargo, aquí el Señor, por medio del salmista, en el Salmo 84, 4, Él dice: dichosos, doblemente bendecidos. Esa es la palabra, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Luego en el versículo 10 del Salmo 84 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El Salmo 27, versículo 4, dice este hermoso salmo, el salmista, haciendo una petición a Dios, dice el Salmo 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a ver el deleite de Jesús de estar en el templo. Imagínense, Cristo nos modela a nosotros lo importante que es estar en la casa de nuestro Dios. Todo lo que aparece en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con respecto a la casa de Dios, dice que se llama casa de oración. Cristo Jesús lo ha modelado, y cómo Cristo Jesús nos enseña a nosotros de cómo debemos de honrar a nuestro Dios, congregándonos, deleitándonos. El propósito de esta reunión, no solamente el domingo, sino los martes, los viernes,
es en primer lugar honrar a Dios. Y claro, hay grandes beneficios porque nos somos fortalecidos con su palabra. Con solo el gesto, hermanas y hermanos, de venir, con solo caminar, con solo manejar hasta aquí, usted está manifestando un acto de fe. Es un acto de obediencia y de alabanza, porque usted está diciendo, aunque no lo digo, pero con solo ir al templo, estoy aceptando la convocación de mi Dios que dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Problemas todos tenemos y enfermedades, pero con todas nuestras luchas llegamos al templo siguiendo el gran ejemplo de Cristo. Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, a la gran celebración de los judíos. Esta fiesta dura un día, pero luego está la otra fiesta que se celebra en Israel, los panes sin levadura, 7 días. El sacrificio es un día donde se presenta el sacrificio que apunta a Cristo. Los judíos están esperando reconstruir el templo todavía, los incrédulos, para seguir haciendo esos rituales. Sin embargo, ya el templo, hermanas y hermanos, ya no es necesario para hacer el sacrificio, porque ya se hizo de una vez y para siempre. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús entró al lugar santísimo como sumo sacerdote y también entró con la sangre del Cordero para obtener eterna redención de una vez y para siempre. Un solo sacrificio bastó para que nosotros podamos ser redimidos y ahora ya no dependemos de ningún sacrificio, de ningún esfuerzo humano, sino que dependemos ya de todo lo que Cristo ya hizo. Nos congregamos, predicamos, servimos como frutos de la salvación, pero no es una imposición. Es un acto de agradecimiento. Todo eso que nosotros hacemos, estas obras, manifiestan que nuestra fe en Cristo no es una fe muerta, no es una fe vana, sino que es una fe viva. Porque el mismo Santiago lo dice, que una fe sin obras está muerta. Entonces nosotros hacemos obras para agradar a nuestro Dios, obras de agradecimiento. Pero no para torturarnos, es que si no hago esto yo pues no soy cristiano, que si no hago lo otro entonces Dios no me va a bendecir, y si no hago esto Dios no me va a amar, y Dios va a dejar de amarme. No, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es eterno. Nosotros cambiamos, nuestro amor se enfría por diferentes cosas que pasan. Jesús lo advierte, Jesús dice, y el amor de muchos se va a enfriar en los postreros días. En Apocalipsis Jesús exhorta a la iglesia y dice, has dejado tu primer amor. Pues es una nueva generación que llegó, que no tenía esa pasión por predicar, por congregarse y estaban como apagados. Y Dios tiene que exhortar y decirle, han dejado su primer amor, ustedes deben de mantenerse en su primer amor. Porque la vida del cristiano es una vida en el primer amor. Hermanas y hermanos, este amor que ha sido derramado, dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, no es un amor temporal, es un amor eterno. Claro que es atacado por las enfermedades, las pérdidas materiales, estar sin empleo en Estados Unidos de Norteamérica, cualquiera se deprime porque hay tantas cuentas que pagar. Las deudas también nos atormentan, la rebeldía de nuestros hijos e hijas y muchos problemas del hogar, el matrimonio en conflicto, la legalidad, los documentos de este país, el no saber el idioma en el trabajo, todo eso nos hace luchar y nos desgasta, nos cansamos físicamente. La vida es golpeada continuamente por diferentes situaciones. Y los cristianos no escapamos, los cristianos, hermanas y hermanos, estamos en esa lucha. Pero hoy nos recordamos y seguimos el gran ejemplo de Cristo, de cómo vivió una vida apasionada. La vida de Cristo es la pasión real. Se le conoce su vida como la pasión de Cristo. Él vivió para agradar al Padre y vivió en este mundo esos 33 años luchando. Fue tentado en todo, dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos, pero no pecó. Estuvo también Jesús en escasez.
Pero hay algo maravilloso en la vida de Jesús, y es que vemos cómo Él nos modela, cómo nos enseña. Él iba con sus padres, cómo José y María se manifiesta en este texto también, que eran judíos, que tenían una tradición. Y Jesús no escapa, Jesús está ahí, ya lo aprendimos la vez pasada, cómo es presentado, cómo se va haciendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Él lo llevan de niño, lo circuncidan, lo presentan a Dios, porque nació bajo la ley, cumpliendo toda la demanda de la ley. Por eso es que lo hizo Jesús. Él no vino para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Eso lo dice en Mateo. No vino para desobedecer la ley, sino para cumplirla, porque nadie la puede cumplir. Y aquí es lo que estamos viendo. Dicen, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, a esa celebración que se hace en Israel, donde se recuerda la liberación de los judíos del cautiverio de allá en Egipto, donde estuvieron 400 años. Versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, Lucas se toma el tiempo y nos dice esta edad. Esta es la última aparición de la niñez, de la adolescencia de Jesús, que aparece en las Sagradas Escrituras, y desde aquí va a volver a aparecer cuando ya tiene 30 años. El mismo Lucas lo dice, que cuando Jesús comienza su ministerio era como de 30 años de edad. Y aquí surgen muchas preguntas después de este texto del capítulo 2 de Lucas, versículo 42. Nos preguntamos qué hizo Jesús en esos años de juventud. Bueno, el versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, conforme a la tradición. La Biblia, hermanas y hermanos, no nos habla en sí, no nos da una explicación con lujo de detalle, como lo vemos ya más adelante, pero es obvio, la Biblia también nos dice más o menos, claro, no deja a que dudemos nosotros, como muchas personas han querido hacernos dudar. Por ejemplo, los budistas piensan que Jesús se fue para África a aprender la meditación y aprender otras cosas, aprender medicina para curar a las personas con hierbas. Y nos preguntamos nosotros, ¿será cierto eso? Lo que dicen estas personas, que Jesús se fue para África a aprender algo así. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque él era un judío, hueso colorado. Y un judío es celoso con su cultura y también con su creencia. Y ahí dice que Jesús era devoto con su padre y su madre, subieron al templo y lo hacía constantemente. Él todos los sábados estaba en la sinagoga, allí escuchando a los sacerdotes, escuchando a los escribas, a los fariseos que estaban enseñando. La Biblia, hermanas y hermanos, nos resume en un solo versículo qué fue lo que hizo Jesús. En Lucas 2, 51 y 52 dice, y descendió con ellos, aquí cierra Lucas, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quién? A su padre y a su madre terrenal, José y María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y dice el texto, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Esto es lo que yo le decía hace un momento, que el mismo Lucas nos dice, cómo cierra diciendo que Jesús se quedó en Nazaret. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Se perdió Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, aprendió. Jesús aprendió de Dios. Como todo judío, los judíos tienen una postura que ellos dicen que a nuestros hijos debemos de enseñarles en primer lugar acerca de Dios. Y en segundo lugar, nuestros hijos deben de aprender un oficio para vivir de eso. Una habilidad, un trabajo. Y en Cristo Jesús lo vemos. Jesús, pues claro, es el mismo Dios hecho hombre.
pero siguió esa línea como hombre 100% sumiso, porque él vino también para honrar a padre y madre. Él no quebrantó ninguno de los mandamientos. Él no fue ese niño caprichoso, arrogante, que le decían, vamos a ir al templo, y venía, ¿verdad?, todo empurrado, otra vez al templo, ¿por qué no una vez? No, Jesús no es esa clase de jóvenes, de esa clase de niños. Jesús venía alegre, gozoso al templo a glorificar a su Padre. O sea, hoy como es un culto de familia, qué bueno, ¿verdad?, que hay muchos niños y niñas aquí que le podemos recordar de que venir a la iglesia no es una imposición, no es una obligación, sino que es un gozo. Esta mañana yo trataba la manera de marcar a mis hijos y les decía que cuál es la razón por la cual nosotros somos familia de Dios y por qué venimos a la iglesia. Y usé una metáfora, fui a sacar una caja, un regalo, y se las puse delante de ellos y les dije, recuerden esta imagen. Vea que a todos nos gustan los regalos. Sí, a todos nos gustan los regalos. Nos emocionan los regalos. Y no sabemos, están bien envueltos, no sabemos qué está dentro. Yo les decía, una de las cosas que debemos de recordar siempre, hijos, es que la salvación es un regalo que Dios nos dio. Congregarnos es un regalo. Él es el que nos escogió para esto. Nadie lo merece. Entonces no piensen que porque son hijos de un pastor y de mi esposa Ángela y que nos gusta y nosotros les vamos a imponer y van a estar en una dictadura. No, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes entiendan que es un regalo de Dios. Les ha dado este regalo. Mírenlo así. Y porque están agradecidos, porque Él les dio este gran regalo. Si un día en la escuela un amigo les dice, ¿por qué tienen que venir tanto a la iglesia? Que no necesitan venir. O si un día ya crecen y tienen novia y la novia dice, vámonos al cine. Ustedes recuerden, un regalo. Recibimos un regalo. Cristo resucitó un domingo. El domingo no es negociable. Para eso tenemos otros 6 días más que podemos hacer cualquier otra labor. Pero el domingo no es negociable. Porque esto es maravilloso, es un regalo. Todos los cristianos hemos recibido un regalo, no una imposición, hermanas y hermanos. No estamos aquí por fuerza, estamos aquí porque Dios nos regaló este privilegio. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros viniéramos a Cristo. Jesús se lo dijo a los judíos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, le dijo Jesús, si mi Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si ustedes no hubieran sido escogidos por mi Padre. Y todos los que mi Padre me da, yo no le echo fuera. Así es que el Padre, hermanas, en la eternidad nos escogió a cada uno de nosotros para que hoy nosotros creamos en Jesús, le sirvamos a Jesús, alabemos a Jesús y celebremos esta gran fiesta el día domingo, la resurrección de Cristo. ¿Lo creemos? Démoselo fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un regalo. Dígaselo a su alma cuando su alma se sienta cansada. Recuerda, alma, que has recibido un gran regalo. Y va a ver cómo se va a despertar, cómo se va a emocionar. A sus hijos, recuerden, hijos, el gran regalo. Es un regalo el poder conocer a Cristo. Es un regalo el poder tener un lugar como este donde hoy estamos aprendiendo del más grande. Y Cristo nos está modelando eso de cómo Él agradó al Padre en su niñez. Se puede, porque muchos niños piensan que no se puede servir a Dios. Claro que sí. Jesús desde su niñez estuvo agradando al Padre. Aquí lo vemos en esta celebración de sus 12 años. Es una fiesta que hacen los judíos cuando ya el niño ha llegado a la edad de 12 años. Se le conoce a esta fiesta como el Bar y Bat Bisbat. Y para el judío, cuando el niño, el joven, ha cumplido 12 años, habla un cierre de ciclo. De 0 a 12, en la cultura hebrea, el padre y la madre tienen la responsabilidad en todo ese tiempo de educar a sus hijos en la palabra de Dios, enseñarle toda la Torá, toda la escritura. Los judíos en la escuela son los libros de la Biblia, los que estudian en los libros históricos,
la literatura que ellos estudian no es del mundo, sino que es la Biblia, la historia de los judíos. El libro de Deuteronomio, Éxodo, los libros de Josué, el libro que aparece en Segunda, Primera de Samuel, todos esos libros los estudian los profetas menores y mayores. Entonces los hijos se nutren. Cuando llega la edad de 12 años, cada papá y mamá ya cumplió su ciclo y de ahí para allá el hijo es responsable delante de Dios de la palabra de Dios. Ya asume responsabilidad y debe de responderle a Dios. Por eso es que aquel hombre, cuando los judíos querían expulsar a aquel ciego y fueron los fariseos a buscar a los padres, porque dijeron, si los padres dicen que este hombre ha sido sanado por Jesús, también los vamos a expulsar de la sinagoga, los vamos a expulsar del templo. Los padres, como conocían la maldad de los fariseos, ellos amparándose a la cultura, ellos dijeron, edad tiene él. Él es responsable ya de sus propios hechos. Ya era mayor de edad, ya no era un niño. Lo trajeron, ¿es este tu hijo? ¿Nació ciego? Bueno, dijeron los padres, sí, él es nuestro hijo y estamos seguros que él nació ciego. Y ahí, hasta ahí llegaron, él tiene edad. Y ustedes saben esa historia, hermanas y hermanos, ese tira y jale que querían a este hombre, lo terminaron expulsando de la sinagoga, ese ciego. Ve, lo que hace la religión te ciega, te seca, te hace legalista. En lugar de celebrar un milagro, te pone enojado. Y mira, ahí los fariseos, en lugar de estar celebrando con Jesús y con el ciego que tenía ya su vista y que estaba disfrutando todos los paisajes, los colores, estaban enojados. Así que Jesús cumplió 12 años, conforme a las Escrituras. Se hizo la fiesta de Bar Mizvah, se cumplió, todo eso lo hizo de acuerdo Jesús a la cultura hebrea. Y la Biblia nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso habla de responsabilidad. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice, con guardar tu palabra. ¿Cómo el joven puede corregir su camino? ¿Cómo puede corregir sus errores, sus pecados? Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso necesitamos, hermanas y hermanos, este ejemplo todos los días, compartírselo a nuestros hijos. No hay mejor ejemplo. Ningún pastor puede ocupar el lugar de Cristo. No tenemos, yo les decía a mis hijos también, la musa de todos nosotros, no hay otra sino solamente Jesús en todos los aspectos. ¿Dónde estuvo Jesús en su adolescencia, en su juventud? Esos 18 años que no apareció. Bueno, estuvo en casa, estuvo en su región, estuvo en Galilea, en Nazaret. Allí creció Jesús y mientras estuvo ahí creciendo Jesús, estuvo sumiso a su padre y a su madre y aprendió la cultura, aprendió un oficio, además de aprender de todos los rituales y todo lo eclesiástico, todo lo espiritual, también aprendió un oficio, aprendió a trabajar. Y esto debemos de enseñárselo a nuestros hijos en casa, hermanas y hermanos, en casa. Jesús en casa aprendió los valores, los principios que todos nosotros debemos de compartírselo a nuestros hijos. Nuestros hijos es en la casa donde van a aprender las cosas más importantes que les van a servir para toda su vida. Y luego enseñémosles un trabajo, inste a sus hijos a aprender un oficio para que se defiendan. Si usted sabe algo, hermana y hermano, enséñaselo a sus hijos, enséñaselos. Enséñaselo. A usted le gusta vender, le gusta comprar, usted es negociante, enséñale a ser un buen negociante. Usted es un buen carpintero, enséñale la carpintería. Usted es una buena cocinera, enséñale cocina a sus hijas, hermanas y hermanos. No se duerma.
No nos durmamos en los laureles. Estamos en una generación peligrosa donde nos entretenemos y tutoriales aquí, tutoriales allá, pero no hay como la enseñanza genuina en casa. Las madres que tienen hijas, enséñale a sus hijas, ¿no? Prepáralas para que ellas cuando se casen vengan a ser una buena esposa para ese esposo que Dios está preparando en algún lugar para esa hija. Yo sé que la mayoría de padres que están aquí quieren lo mejor para sus hijas, quieren que se casen con un hombre temeroso de Dios, que amen a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿está preparando usted a su hija para que se merezca un hombre temeroso de Dios? ¿O a medias tintas la está dejando ahí? ¿O está preparando a su hijo? Porque nosotros pedimos y queremos todo lo mejor para nuestros hijos. La pregunta es, ¿nosotros los hemos preparado para que ellos también puedan responder en ese momento? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo aprendió todo en casa. Nuestros hijos, hermanas y hermanos, tienen la oportunidad, son dichosos, son doblemente bendecidos. Quizás nosotros no crecimos en una familia temerosa, en una familia con la Biblia, en una familia que venía a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a escuchar del más grande, pero ahora tenemos una oportunidad. Yo les decía a mis hijos, yo anhelo que ustedes, si Dios los llama a predicar, que ustedes sean al triple, que prediquen en inglés. Yo probablemente no voy a predicar en inglés porque pues no es ese mi idioma, me limito. Pero ustedes van a poder predicarles allá en Europa, pueden ir a predicarles a Inglaterra, aquí en Estados Unidos, en otro idioma. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Y los prepararé, les enseñaré. De ahí el llamado depende de Dios. No es una herencia que yo les voy a dejar. El llamado es un llamado de Dios, lo hace Dios. Pero mi deber es enseñarle lo que me apasiona, lo que me gusta. Me gusta trabajar, la agricultura, me gusta la construcción, me gusta todo eso. Pero también me gusta la palabra, me gusta predicarla. Y me apasiona, me da vida. Y mis hijos me sorprenden. Un día de esto Luca me dice, papá, vamos a poner pósters y delante de mi esposa. Y yo le digo, mira, ¿te das cuenta? Yo no le ando imponiendo a mis hijos, yo no los obligo. Y ahí, que dale, papá, ¿dónde están los pósters? ¿Dónde están los pósters que usted estaba hablando en la iglesia, que vamos a ir a ponerlo? ¿Cuándo vamos a ir a poner? Y este muchacho no me daba agua. Vamos, papá, ¿y dónde están? Vamos a traerlos, allá están en la iglesia. Entonces los vine a traer y vamos, y fuimos a poner unos cuantos pósters. Yo no tengo que obligar a mis hijos. Yo quiero que ellos se impacten, que vean eso. Que el cristianismo no es una dictadura, que el cristianismo es un privilegio, que somos una familia de Dios por gracia, por misericordia. Yo quiero que ellos disfruten, y eso es lo que buscamos como iglesia local, que los niños, que los jóvenes puedan ver que esto no es aburrido, que esto es lo mejor de lo mejor que nos ha pasado, que el mismo Jesús nos ha modelado de cómo es esta vida. Así que, hermanas y hermanos, concluyendo, Jesús en casa, número 1, Jesús nos enseña que Él en casa aprendió de Dios, honró a Dios, y en segundo lugar aprendió un oficio. Aprendió carpintería. Le llamaban el carpintero. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Juan capítulo 5 versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanas y hermanos, esta generación en la que estamos ahora en día no quiere trabajar, lo quiere todo fácil, y ese es un peligro. Por favor, no olvidemos este detalle maravilloso, el mismo Jesús, el Rey de Gloria. Porque a veces los padres piensan que le hacen un bien a sus hijos dándole todo fácilmente. Y los estamos dañando porque los estamos acomodando. Cuando usted falte, ellos lo van a querer todo fácil. Enséñales a trabajar, hermanos. Enséñales de Dios y enséñales a trabajar. Dígale que el trabajo es un deleite, que el trabajo es un arte, que el trabajo es una bendición. Dios nos crió para trabajar, para su gloria. Y no debemos de tenerle miedo al trabajo. Porque cuando no estamos enseñados a trabajar, las personas se frisan, se deprimen, solo un día van al trabajo y luego se corren.
Pero cuando ya somos enseñados desde la niñez, el trabajo lo vemos como una oportunidad, no como un obstáculo. Y yo siempre le digo a las personas, no trabajes por dinero, porque no vas a disfrutar, vas a trabajar aburrido. Trabaja porque te gusta, trabaja porque esa es tu pasión y vas a ver, te van a hacer falta horas, no te vas a cansar nunca. Y no va a ser un trabajo, va a ser un arte y te va a salir bien. Ahí está el secreto, hermanas y hermanos. Si amamos lo que hacemos, no va a ser un trabajo. Va a ser ¿qué? Va a ser un entretenimiento, va a ser una pasión, va a ser algo deleitoso. Y eso es lo que espera Dios de todos nosotros. Que en lugar de andar criticando, en lugar de andar rezongando en el trabajo, ay, porque a mí, no me diga, gloria a Dios que tengo trabajo, bendito sea Dios. Quiero trabajar y quiero trabajar para tu gloria. Disfrute. El mismo Jesús disfrutó la carpintería. ¿Por qué nosotros no la vamos a disfrutar? Si Él nos dejó un gran ejemplo, ¿lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.